entrando a una casa y vi una madre llorando que se le había muerto su hijo a la 1:00 de la tarde. Ay, Bárbara. Yo por esa causa perdí una niña que me nació muerta de tanto sufrimiento que nos tocaba vivir, lo que nunca habíamos vivido ni queríamos vivir, y obligados lo tuvimos que vivir. Son cosas que a uno le duele estar recordando, pero sí, no quisiéramos que se volviera a repetir un desplazamiento para nosotros. Ay, Bárbara, y ay, Bárbara, divina reina. Porque somos muchas las madres que hemos sufrido y muchas madres que hoy en día ya fallecieron por causa de que les tocó alumbrar en el medio de desplazamiento en la huida, les tocó tener los hijos. Les tocó tener los hijos en el viaje, viajando, huyendo en las montañas con el desplazamiento. La historia de nuestro desplazamiento. Las regiones aledañas al río Atrato, entre Antioquia y Chocó, han sido, por años, tierras de disputa y violencia por actores armados. Esta situación se recrudeció a partir de 1995 con la expansión del paramilitarismo a través de las Convivir, promovidas por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, hechos por los que hoy se le investiga. Por esa misma época, los paramilitares sembraron terror con la ayuda de altos mandos militares, como es el caso del general Rito Alejo del Río, condenado por su participación en la Operación Génesis. Precisamente este operativo tiene hoy al Estado colombiano a la espera de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue algo muy inédito para nosotras y nosotros. Diría yo que para toda la cuenca de Cacarica y parte de la cuenca del Salaquí. Si comenzamos a hacer memoria muy rápidamente de los hechos, comenzaron el año 1996 con el bloqueo económico en Turbo, donde nosotros y nosotras salíamos a llevar nuestros productos agrícolas y para comprar lo que no nos produce la tierra, ¿no? Entonces allí los paramilitares pusieron como un estándar de precio, de valor económico para comprar. Primero eran 40.000 pesos y después lo rebajaron a 25.000 pesos. Por cada familia era lo que digamos, el monto económico que había la orden que nosotros podíamos traer al campo. Porque para el paramilitarismo el saldo del recurso era, de productos era para la guerrilla, supuestamente. Uno de los recuerdos que siempre me marcó en la vida fue de como la humillación, así. O sea, en el sentido de que uno salía a Turbo y no podía traer las cosas. Y recuerdo exactamente que salía a Turbo como llevaba 3 millones de pesos, 3,5 millones, hacía un surtido. Y el señor de la proveedora nos dijo, a las 2 los van a reunir. Dije yo, ¿y cómo así? ¿Quién nos va a reunir? Que no es un jefe para los paramilitares. Digo, bueno, listo. Fuimos al sitio, nos llamaron, allá donde estábamos comprando, éramos con varias personas y nos hicieron atrás. Que sí que el que llevaba más de 10,000 pesos de comida, ellos no respondían. Y que el que llevaba esa comida se la quitaban y lo mataban. Se ahondó más la preocupación cuando el 31 de diciembre del 96 los paramilitares llegan a Travesía, que hoy se llama Puente América, la primer comunidad de la cuenca, sobre el río Atrato, a la margen derecha de su vida, donde ustedes, abrimos la pan y los dejó a ustedes. Allí violentaron a una señora con avanzado estado de embarazo,
prácticamente la violaron y amenazaron a toda la comunidad que tenían que desplazarse de allí porque si no, no respondían. Entonces, unos se vinieron hacia la cuenca, varias comunidades acá adentro, y otros se fueron para Turbo y para otras partes. Fue el primer desplazamiento que hubo en la cuenca del río Jacarica. Ya la operación Génesis en sí comienza el año 1097, el 24 de febrero al 28, que es donde irrumpen, se meten por el sitio de la loma que les mostré ayer y llegan a mi comunidad Bijao. Este es un sitio donde en el 24 de febrero del año 97, eran como las 4 p.m. y desde mi comunidad Bijao escuchamos unos bombardeos. Esa parte de arriba, de acá a tu derecha, esa cantidad de árboles o vegetación que ves allí es nueva, de 13, 16 años a la fecha. Todo eso quedó destruido por los proyectiles de un helicóptero artillado de las fuerzas militares que bombardeó este sitio. Y por aquí fue donde entraron los militares con los paramilitares hacia las comunidades. Este es un sitio inolvidable para nosotras y nosotros, porque aquí había una base irregular paramilitar y controlaba la entrada y la salida de la gente, sobre todo la salida en el desplazamiento. Fue en el 1997, que era de mañana, que la gente estaba como siempre realizando sus labores, algunos en el campo, cogiendo maíz. Yo precisamente recuerdo que estaba jugando con una muñeca en mi casa. Mis papás estaban en el monte. Cuando se empezaron a escuchar los primeros disparos. Ese día, pues dejé de ir a la escuela por acompañar a mi madre y estábamos cogiendo maíz. Yo cargaba un chile, que ahora no tengo cómo mostrarle la figura de un chile. Y muy contento y motivado con ese chilecito que me llevó con tanto entusiasmo y con tanto amor al trabajo. Ya veníamos de regreso como a las 9 o 10 de la mañana, cuando escuchamos un disparo muy fuerte, y ella en ese preciso momento dice: uy, se metieron los paracos. Y yo me quedé mirándola a la cara, porque yo sorprendido, porque bueno, ¿qué es los paracos? ¿Qué será? Y cuando al ratico iniciaron a sonar muchísimos disparos, explosiones de granada muy fuertes. Y muchos tiros, pero muchísimos. Dije yo, ¿a quién estará matando? Entraron los paramilitares, me hice yo esa idea. Salí, dejé el canasto donde estaba recogiendo el maíz, salí corriendo para el pueblo, que es distante por ahí unos 20 minutos por camino, pero no pude entrar. No pude entrar porque la lluvia de balas que salía del otro lado, donde estábamos nosotros, era muy intensa, y ya los paramilitares y militares habían cruzado el río por la parte de abajo del pueblo y la parte de arriba, tratando de coordinar toda la gente para que no saliera. Precisamente en ese momento la gente empezó a recoger todas sus cosas. Por lo general algunos cogían de pronto el machete, lo primero que encontraban, de pronto una gallina, y lo tiraban al bote y a sus hijos y se embarcaban. Recuerdo que nosotros corrimos hacia la comunidad del Limón y bien temprano cruzaron los paramilitares del lado de acá, de Bijao, a este lado, y nos dijeron que teníamos 2 días para salir. Y que no fuéramos. Y ahí nosotros lo que hicimos fue bajarnos con él en el bote. Nos bajamos hacia el caserío. Cuando íbamos llegando, pues venían llegando otra vez los militares, revueltos con los paramilitares. ¿Por qué digo que militares y paramilitares? Porque los militares se identificaban con sus gorras
y los otros andaban con pañueletas rojas, ¿sí? Y yo al verlo, la verdad es que nunca me había tocado unas cosas de esas. Y al verlo, cuando yo vi uno que venía avanzando sobre nosotros, lo que hice fue correr hacia atrás. Y ahí mi madre me llamó, no venga. Y yo, no, tengo miedo. Y me regresé corriendo. A mí me tocó salir de mi comunidad corriendo en ese momento. Unos niños se me pegaron atrás y, conocedor de su territorio, hicimos cruce y salimos a un pasto de un señor que ya falleció, llamado de apellido Medina. Pues ahí decidimos, aparece otro compañero también que iba corriendo, nos encontramos y todos dos decidimos que mejor era echar para Panamá. Ahí fue donde emprendimos el viaje hacia Panamá. Había muchos pelados, muchos niños de 6, 7 años que andaban con niños de 5, 4, 2 meses en sus brazos y les tocó dormir también en el monte con ellos. Y pues lloraban los peladitos más pequeños y ellos también, como en la angustia de no darle qué comer ni ellos tener que comer, pues también lloraban, ¿sí? Y eso era, la verdad es que fue algo muy horroroso, muy duro, que da un poco de nostalgia cuando uno se acuerda de todo esto. Adiós, casita bonita, casa donde yo viví. Adiós, todita mi gente, ya no vivo más aquí. Santo Dios y santo fuerte y santo Dios. Y en una culpa y se agrave, perdónamela, Señor. Y esta alma hoy se despide, porque su raya llegó. Y hasta luego, Marino López, ya no vivo más aquí. Y en ese entonces también me acuerdo que nos encontramos también con Marino López, que fue asesinado. Irma le decía que, bueno, que se fuera, que hacía todavía ahí, si por ahí todavía estaban los militares, que se fuera. Él sale corriendo y se tira al río, pero el río estaba demasiado seco. Había un pequeño hondo, una parte pues abundante agua, pero eso no fue lo suficiente, porque él salió enseguida. Entonces le dice paramilitar que si corría le iba peor. Entonces él se devuelve, Marino, de donde está en la mitad del río se devuelve hacia él. Y entonces él le da la mano, porque eso es un barranco, y allí es donde le mocha la cabeza. Y las trae de allá a la orilla del río, las sube a un patio amplio que había allí en esa casa, hacia arriba, y los demás comienzan a patearla, como por de 7 a 10 minutos estuvieron pateándola ahí. Es que como todo eso estaba seco, esa cabeza se volvió como un balón, pero era de entre la sangre y el mismo lodo. Ellos mochaban, llegaban y cuando se le daba ganas de matar, se antojaba, le mochaban la cabeza delante de la otra gente, y es algo que la gente le teme. Entonces, mostrando ese terror y esa cizaña ante el pueblo, todo el mundo para que se calle. Entonces, cuando él me amarraba, me pregunta, ¿y a ti por qué te amarraron? Dije yo, no, me quieren matar. ¿Y por qué? Porque yo dije que unos jóvenes no eran guerrilleros y los tienen ahí tirados en el suelo. Y entonces pregunta, oye, ¿y eso qué que ustedes están pateando allí? Pregunta él. Entonces los demás le dicen, no, un guerrillero que matamos. Digo, mierda, nos jodimos, ve. Ese man era un campesino como son toda esta gente. Sí, era un señor muy humilde, campesino, humilde, trabajador de la tierra. Y llegó un día que el adversario le quitó la vida. Pero la memoria sigue, la historia sigue y la esperanza sigue de que un día ese desagravio, ese desarraigo, se haga justicia. Porque es una cosa que no tiene coherencia, es una cosa
que lo hace un bárbaro. Eso es que llamo yo terrorista. Esos son terroristas. ¿Por qué lo mataron? Porque decían que era guerrillero. Pero el pueblo sabe que no es la verdad. El pueblo sabe que no es la verdad. Y como la gente sabe que era un hombre humilde y que no es la verdad, por eso se ha hecho lo que hemos buscado que se sepa que es la verdad. Que la justicia algún día ya tiene que ir a su punto para que la verdad se esclarezca. Nosotros aquí en Cacarica fueron 89 muertos que causó la Operación Génesis. Marina, Envijado y mucha gente por todas las comunidades. Y en Turbo también mataron gente, desaparecieron gente. El general Rito Alejo del Río, que en ese entonces era el comandante de la Brigada 17, que hoy en día está pagando una condena a 26 años de cárcel por la muerte de Marino López y otros. En tantas partes del país, en tantas cosas que hicieron, ¿cuándo pensaron esa gente que lo que se ha hecho se fuera a hacer? ¿Sí sería que lo hubiesen pensado? Imagínense, rajando la barriga, haciendo de todo lo que menos podían. Entonces, en esas cosas, el terror enferma, hace callar, pero mire, ¿dónde va la cosa? Con la audiencia de Costa Rica, con todo lo que se ha hecho con la Operación Génesis, con todas las denuncias que se hacen. Ahí está. Y al siguiente día, ¿qué sucedió? Bueno, sabíamos, dicho por los paramilitares, que eran 3 días de plazo para salir de mi comunidad. Pero lo más sorprendente fue que al día siguiente, sobre las 9 de la mañana, yo estaba hablando en el centro del pueblo con un gran amigo y compañero. Bueno, excúsenme. Marino López, yo le decía, tenemos 3 días para desocupar, y las embarcaciones que hay son muy pocas. Entonces me dice, mira, Bernardo, es que yo tengo un problema. Ayer se me llevaron en mi maletín, se me llevaron los documentos, y yo sí que iba sin documentos para Turbo. Y entonces, cuando Marino se regresa, el paramilitar le tiende la mano, y él hace lo mismo, y con esta mano le lanza de dos tajos, de 2 machetazos, le mocha la cabeza, con la visibilidad de todo lo que estaba pasando en la orilla del río. La verdad no sabía dónde estaba. Para mí era algo inédito, porque jamás en mis comunidades ni en las comunidades había ocurrido una situación tan fea como esa o tan atroz. Los 3 años, algunas vivíamos en Bocas de Latratos, otras en el Coliseo de Turbo y unos albergues que se lograron a conseguir con ayuda yo no me acuerdo bien quién fue el que apoyó los albergues, pero sí, 2 albergues, otros que fueron repatriados hacia Vallacupica de Panamá. Fue duro porque la familia sufrió mucho, sufrió muchísimo. Ahí nadie salió con nada, solo con lo que tenía en el cuerpo, en el caso de los que viajamos a Panamá. Gracias a los hermanos panameños y a las comunidades indígenas, nos prestaban algo. Entonces ahí nos tocaba a nosotros tener que lavar. Primero se quitaba uno el pantalón, lo ponía a secar, luego que estaba seco el pantalón se quitaba el interior y así hasta que ya todos llegamos a Colombia. Entonces, ya estando en Vallacupica, comenzó ya a llegar la solidaridad. Vivía en Bocas de Latrato, un lugar, él es pequeño el lugar, que por ahí suben las pangas, que siguen la ruta para Quibdó, y todo eso, y ahí Río Sucio. Pues ahí vivimos esos 3 años, éramos como 27 familias o 30, éramos las que vivíamos ahí. Pero fue una cosa muy infrahumana la que vivíamos nosotros ahí.
porque el primero que como ese es un lugar que no hay donde trabajar, la mayoría de la gente que vive ahí vive de la pesca, nosotros no teníamos cómo pescar, entonces para nosotros recibíamos era lo que nos daban, y siempre había veces que llegaban los 15 días y no teníamos qué comer, ni nada de esas cosas. ¿Y ahí fue donde perdiste? Perdí la bebé. Tengo muchos recuerdos que yo cuando salí de aquí me fui en embarazo de esa última hija que es, esa niña que está ahí, la llevaba en mi vientre cuando salí. Me faltaron 3 semanas cuando llegué al Coliseo, a las 3 semanas de salido la tuve a ella. Y tengo tantos recuerdos que de ese parto para acá estoy sufriendo muchas enfermedades y eso es una secuela que no se le borra a uno siempre, porque cada vez que yo siento los dolores que siento por medio de ese parto que tuve tanto demanda, entonces eso es un recuerdo que nunca se me olvida. Aquel triste y bello día, aquel sol que brillaba era muy hermoso, pero en aquel día se escondía una triste realidad. Ese fue aquel violento desplazamiento, dejando llanto, dolor y sufrimiento. Aquel sol y amargo viento nos dejó con un cruel desconcierto. Era algo que solía salir de aquella guerra, era algo violento. Y nosotros solo con saber la noticia, eran lágrimas de llanto que caían, eran bombas y estruendos que se oían, y la gente desesperada corría sin saber a dónde iría. Este fue aquel violento desplazamiento, dejando niños con trauma, dolor y sufrimiento, al ellos saber que sus padres estaban muertos en esta tierra despejada por dolor y sufrimiento. Este fue aquel violento desplazamiento, dejando adultos, niños, patriarcas muertos. Este fue aquel destrozador desplazamiento. En el 97, el 28 de febrero, el día que nosotros llegamos aquí a Turbo, lo recogía las barquetas en el puerto y entonces llegábamos aquí al Coliseo, entrábamos al Coliseo. Pero antes de entrar había una cinta amarilla que tenía la policía y era que lo recibía. Entonces nosotros entramos. Pero como en el Coliseo era algo que estaba muy lleno de las 3.750 personas, ya la gente comenzó a hacer ranchitos hacia afuera, sus fogones, para toda la gente. Todo esto era ranchos, cocina, toda esta área. De la orilla de Palo hacia allá. Santo Dios y Santo fuerte, Santo Dios fuerte y mortal. Líbranos, Señor Dios mío, líbranos de todo mal. Luego de estar en el Coliseo, veníamos huyendo de la violencia de la guerra que se vivió allá, pero aquí nos desaparecieron muchos familiares, muchos compañeros, incluso algunos de los hogares quedaron completos, fueron desaparecidos de aquí, los sacaron de los albergues, sí. ¿Ya? Y no se sabe, y tildaban a la gente de guerrilleros y eso, y muchos hombres nos lo sacaron de aquí. En ese tiempo aquí lo que andaba pues eran los grupos, las autodefensas que decían en ese momento, pues nunca sabíamos, muchos aparecieron por allá por la finca donde los dejaban, donde los mataban y ya los encontraban por allá afuera, pero de aquí nos desaparecieron varios compañeros. Jesucristo está enclavado y en un amargo camino. Jesucristo está enclavado y en un amargo camino. Él era de Bocas del Atrato y estaba muy enfermo, un anciano como de 70 años. Entonces lo tenían allá en el hospital y muere en el hospital. Y nos traen el muerto y nos tiran ahí dentro de donde estábamos nosotros durmiendo. Eso fue algo como terrible para nosotros, porque vimos que el Estado no tenía ningún compromiso con nosotros como desplazados, porque son cosas que como para que nosotros los aburriéramos y para dónde los íbamos ahí nosotros. Tirar a una persona como un perro fue grave para nosotros, nos dio muy duro.
por aquí paso la Virgen, 3 horas antes del día, con el rosario en las manos, diciendo Ave María. Con el rosario en las manos, diciendo Ave María. Cada vez que se iba a hacer una conmemoración de acá de las víctimas, veníamos nosotras como comité de víctimas y nosotras éramos que resolvíamos todo aquí. Por eso estamos y pusimos los nombres de las víctimas, de los asesinados, desaparecidos. Y aquí, por aquí está el esposo mío, Fidel Angulo Cortés. Este fue asesinado, lo sacaron de la casa y lo llevaron por allá a otra comunidad y allá lo mataron. Tanto que éramos nosotros, primo, hermano y hermanito, y en la hora de mi viaje me despido yo solito. Y en la hora de mi viaje me despido yo solito. Dejémoslo ahí. Una de mis metas siempre ha sido que la esperanza nunca se puede perder. Yo lloré mucho. A pesar, lloré de la emoción de regresar nuevamente aquí a mi tierra. Al regresar aquí nos sentíamos felices de volver a vivir lo que vivíamos antes. Lo que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho por iniciativa nuestra, pero por el apoyo solidario a nivel internacional. La atención internacional ha dado su granito para que ese retorno y la permanencia en el territorio ha sido posible. Yo creo que el acompañamiento internacional fue un factor que favoreció el que ellos pudieran construir o generar una nueva esperanza. En las zonas humanitarias se construye paz.